Pues perfecto, señor. Muy bien, pues empezamos a grabar. Te damos la bienvenida, José Ramón. Muchas gracias otra vez. Igualmente a todos los que nos acompañan de diferentes partes de la República Mexicana y de varios países. Y bueno, están uniendo un poquito más. Empezamos a grabar, así que el que no lo vea completo, con todo gusto se lo compartiremos. Adelante, José Ramón. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos ustedes desde aquí de España. Algunos me conocéis ya, soy José Ramón García y bueno, de alguna manera quiero estar con vosotros, me apetece estar con vosotros durante un rato para transmitir estos conocimientos como de la otra vez, como la vez anterior que habíamos estado hablando de temas de conducir y habíamos dejado pendiente una segunda clase, una segunda opción, una segunda versión. Virgilio, yo no sé si estoy compartiendo la pantalla correctamente, se ve así bien. Está correcto. Está correcto. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. No sé no sé la cantidad de gente que hay por ahí, pero luego me iré fijándome y extendiendo por ahí en los participantes. Y de la última clase que habíamos visto, ¿alguno de vosotros tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiere que comentemos de alguna forma? Vale, pues de no ser ese el caso, y si no, pues nada, Virgilio me interrumpe y comentamos lo que sea. Recordamos que en la otra ocasión habíamos estado intentando dar como una clase de conducir modelo español, como una primera clase de elementos, de detalles como muy elementales, y ahora pues vamos a una segunda parte de ya un conductor avanzado, qué es lo que debe de hacer. Y posiblemente nos pase lo mismo como de la otra vez. Sí, querré agradecer todo el tiempo que me estáis dedicando, pero espero que sea útil. Para que sea útil, pues nada, al final de todo, pues hacemos las preguntas que consideréis y no sé, simplemente también desear que sea útil para todos vosotros, porque esto es como lo trabajamos aquí en España, pero no quiere decir que a lo mejor pues sean los estilos, sean los usos o sean las costumbres y de cualquiera de los países desde donde me estéis escuchando. Pero también, igual que de la otra vez, quisiéramos transmitir un grado de conductor avanzado para lo que son nuestros alumnos participantes de nuestras clases a la hora de nuestras prácticas, y también quisiera que se introdujesen detalles que pueden ser de más avanzado conocimiento para algunas personas que resulten de su interés y para aumentar o enriquecer sus contenidos en esas clases. En esa fase, digamos, de conductor un poquito más avanzado, tenemos que pensar que lo que estamos viendo en esta fotografía de vehículo tecnológico a días de hoy es una realidad. Evidentemente, todos no son así, pero cuando el vehículo sea lo suficientemente tecnológico, el conductor tendrá que ser lo suficientemente experto para saber cómo funcionan todos estos elementos. Y puede que desde nuestro oficio, desde nuestra profesión, desde nuestro sector, sea para nosotros un error pensar que es demasiado avanzado cualquier elemento o cualquier hada que un vehículo aporte de nuevo y que nosotros no debamos de explicarle a nuestros alumnos participantes en nuestras prácticas de cómo funcionan todos esos elementos y esperar, por supuesto, de que ellos obtengan resultados, sobre todo en lo que es conocimiento. Evidentemente, llegas a un momento en que no todo lo que haces lo haces por trabajar y por tener un salario, también lo haces porque te gusta divulgar la seguridad vial y te gusta saber que tus conocimientos se extienden para que tus alumnos disfruten de una seguridad vial y disminuyamos pues siniestrabilidad en carretera y que esos conocimientos sean acertados, pero no solo para poder circular de una forma un poco más segura. Posiblemente, y esto me permitirán el comentario entre nosotros, igual el término conducción segura, conductor seguro puede tener, por lo menos aquí en España, puede tener un pequeño enfoque de algo de hostilidad. Aquí estamos cambiando la palabra segura, lo estamos cambiando por la palabra preventiva, prevención. Seguro es saber lo que hacer en cada momento, pero preventivo es qué es lo que no tenía que haber hecho para llegar a esa situación. No sé si me explico.
Bien, pues este conductor que conduce este vehículo con un montón de hadas, con un montón de ayudas, realmente esto es una realidad y esas hadas, sistemas de ayudas a la conducción del automovilista, que en España ahora mismo, año 2020, es obligatorio que todos los vehículos, para que puedan ser matriculados, incorporen al menos 10 sistemas ADA. Pero que además ya nos obligan lo que hasta ahora no nos permitían, que nos obligan a que esos sistemas ADA estén funcionando en el momento de rendir la plática del examen. Y en el año 2021, o sea, para el año que viene, los vehículos que se matriculen de nuevo ya tendrán que incorporar al menos 20 hadas. Con lo cual, yo me temo que los primeros 10 hadas de este año no han sido grandes novedades, pero los vehículos que se incorporen a partir del año que viene ya tendrán que tener 20 hadas, con lo cual ya tendrán que tener muy buenas dotes de preparación y de ayudas de sistemas a los automovilistas. Y lo bueno de todo esto no es que los vehículos lo tengan y que podamos participar en unas prácticas más seguras, sino que podamos mejorar el conocimiento de los conductores y nosotros mismos ofrecer más beneficios. También es verdad que una cosa que estamos viendo es que cuantos más sistemas de ayudas, cuantos más hadas, los conductores negativamente retroceden. Es decir, si el coche me hace muchas cosas, el problema es que el alumno aprende menos. Pero eso, aquí nos jugamos nosotros un papel muy serio. Y esto es una continuación de la última explicación en función de la pregunta que me hacía uno de vosotros en el último día. Igual tenemos que empezar a enseñar a conducir y nos tenemos que dejar de referencias o nos tenemos que dejar de costumbres. Porque igual es necesario empezar a enseñar de verdad y empezar a enseñar de verdad cómo funciona todo o cómo funcionan esto. Pero cuando vean ustedes la palabra hadas, cuando vean la palabra hadas ahí, realmente esas hadas son sistemas de ayuda incorporados en los vehículos y no debemos de olvidar que esos mismos hadas tenemos que empezar a instalarlos en el cerebro de sus conductores, o sea, en el aprendizaje de nuestros alumnos. No podemos seguir dejando que todos estos elementos estén circulando, estén participando en la circulación de nuestros vehículos automóviles y que no los sepamos cómo funcionan o que no los pongamos en práctica o que nuestros alumnos pierdan la ventaja de haber aprendido cómo funcionan. Pero antes de podernos explicar, a ver cómo funcionan todos esos hadas, que seguramente Virgilio tenga la idea de poner en marcha una tercera clase, buscará por ahí algún experto que la ponga en marcha y ver cómo funcionan todos esos hadas, antes vamos a instalar los hadas en los cerebros de nuestros conductores. Vamos a instalar conocimientos en los cerebros de nuestros conductores desde el principio. Evidentemente, la clase aquí puede estar un poco mezclada, conocimientos muy básicos para nuestros alumnos participantes y conocimientos menos básicos para nosotros mismos y que podamos transmitir estos conocimientos a nuestras personas, a nuestros alumnos, en nuestras clases y en nuestra familia, en la conducción de nuestra familia, porque yo recordaré toda la vida, cuando empecé a dar cursos avanzados de técnicas de conducción, cómo en una ocasión con mi familia en el coche pude salvar una colisión importante y lo pude salvar gracias a conocimientos y prácticas aprendidas en estos cursos. Vamos a conducir, manos al volante, segunda parte. Y no nos olvidemos que para ser un conductor seguro, no solo debemos de instalar todos nuestros elementos de seguridad y con corrección, dedicándoles el tiempo que necesitemos dedicarle, porque lógicamente tendremos que dedicarle tiempo a la instalación de todos estos mecanismos y un cinturón no es solo ponerse un cinturón, es muchas más cosas que ponerse un cinturón. Es algunas cosas más, es algunas técnicas, algunos reglajes. Pero ese conductor seguro no solo tiene que aportar elementos de seguridad, sino que tiene que
aportar conocimientos. Cómo utilizar los mandos del vehículo y conocimientos psicológicos, procesos psicomotrices autoaprendidos que generan actos reflejos a la hora de conducción, que nos hacen estos actos reflejos que podamos ir conducir. Bueno, pues no sé, ustedes seguirán eligiendo entre la palabra seguro o el conductor denominado preventivo. Aquí ya les digo, aquí se empieza a utilizar esta palabra prevención, que es más que saber qué hacer en un momento determinado, es más saber qué no tenías que haber hecho para haber llegado a esta situación. Y un conductor preventivo, a la hora de tener conocimientos, ya tiene que empezar a pensar que conducir es algo más. Y, por cierto, fácil, ¿eh? Bastante fácil. Conducir no es nada difícil, no es una tarea compleja. Aunque sí puede ser complejas determinadas situaciones porque tenemos que manejar, barajar y estudiar un sinfín de estímulos que muchas veces esos estímulos son muy ambiguos, pueden tener significados muy diferentes. Lo más elemental de una conducción es algo básico, muy básico. En Italia, a la enseñanza de la conducción se le denomina nombre guiar, similar a iluminar. Es decir, el conductor no conduce, guía, ilumina el coche para que vaya por la carretera, y es decir, que lo maneja, pero no solo sentándose al volante, moviendo la rosquilla esta de delante para un lado, para otro, y moviendo el cambio de marchas que va. Conducirlo y manejarlo es decidir por él, es empezar a pensar que en la conducción nuestros alumnos tienen que empezar a sentir que nosotros tenemos que tomar decisiones por el vehículo y que nosotros tenemos que actuar en los mandos del vehículo para que el vehículo responda de una forma determinada. Nuestros alumnos muy pronto caerán en el grave error de pensar que el vehículo, cuanto más moderno sea, más automático y más pensante es. Y mentira, el vehículo es tan tonto que le giras el volante hacia una piedra y choca. No. Nosotros tenemos que decidir por él, y muchas veces tenemos que bajar ese mito de que mi coche es tan tecnológicamente adelantado, es tan tecnológicamente seguro, que ya no necesito hacer casi nada. Pues no. Mi pregunta a la clase de ahora mismo sería ponerle un titular que le pregunte a mi alumno qué quiere hacer de su aprendizaje y para qué le sirve todo el montón de dinero que se ha gastado en la tecnología de su vehículo cuando lo ha comprado, si ahora, o no pone neumáticos adecuados, o no gestiona el uso de esos neumáticos, porque es que a lo mejor ese alumno no llega a entender cosas tan elementales que el único contacto que tiene el vehículo con el asfalto es el neumático. Y que el neumático unas veces es de tracción, otras veces es de dirección, y el alumno en muchos de los casos, sobre todo al principio, no tiene capacidad para diferenciarlo. A veces no pasaría nada de que sacásemos una maquetita, le enseñáramos una maquetita, le enseñásemos cuáles son las ruedas delanteras, para qué sirven, las ruedas traseras, para qué sirven, y cuáles son las ruedas direccionales y también para qué sirven. Porque ahora entra nuestro juego y nuestro vehículo tendrá un motor más o menos potente, pero a través de las ruedas motrices, sean directrices o no, ejercerá presión contra el pavimento, y ahora el vehículo a partir de ahí girará o no para seguir una trayectoria por la carretera, pero una trayectoria que seguirá siempre en función de lo que yo acelere o de lo que yo gire. Y el alumno tiene que empezar a entender estas cosas. Además, seguramente sea muy interesante que empecemos a diferenciar dos adherencias posibles en el neumático. Es cierto que algunos autores dicen que el neumático presenta dos adherencias diferentes, y yo la verdad es que eso no sé si realmente son dos adherencias diferentes o no las son. Yo lo único que sí tengo experimentado, y estoy seguro, es que sean dos o sea una sola, se manifiestan en dos planos diferentes. No tiene nada que ver la adherencia que presentará el neumático en un plano longitudinal condicionado por el uso de la aceleración y del freno, a la adherencia que ese neumático tiene que presentar en un plano transversal
condicionado por la propia adherencia del neumático y también por el giro de la dirección. Porque igual yo creo que desde un principio del todo es muy bueno, o por lo menos es mi costumbre, coger a los alumnos, llevarlos a una pista y que hagan giros con la dirección. Y ya desde muy básico, desde muy elemental, son capaces de entender que cuanto más giren la dirección, menos adherencia les quedará para acelerar o para frenar, y cuanto más fuerte frenen, menos adherencia les quedará para la propia estabilidad del vehículo, más para el propio giro de la dirección, pero un poquito más adelante hablaremos un poquito más en profundidad de todo esto. Pero es importante que el alumno ya empiece a ver que no está en una nube y que de alguna forma el vehículo, máquina, cabina, tecnológicamente casi perfecta, con un montón de elementos de ayudas a su conducción y a su entendimiento, hasta con cámaras de visión hacia adelante o hacia atrás. Aquí en Europa ya empezamos a tener camiones que no llevan espejos retrovisores, que van por cámaras de vídeo, pero camiones que se venden de serie, no camiones prototipo, que ya van por cámaras de vídeo incluso en carretera por los laterales. Bueno, pero que el vehículo tiene algo más y para empezar tiene ruedas que diferencien cuáles son directrices de motrices, cuál es la función de cada una y cómo se gestiona un poco el giro del neumático, porque el alumno, si pudiera ver las ruedas, así como ve el parabrisas, seguramente que entendería muchas más cosas. Nosotros podemos ayudarle a que vaya entendiendo de eso. Pero también caemos o debemos caer en la necesidad de empezar a explicarle que en el giro de la dirección el vehículo tendrá diferentes comportamientos, sub o sobreviraje. El conductor decide a su propia voluntad cuánto giro quiere plantear en una curva, pero el vehículo va a responder también a su libre albedrío, según sus posibilidades, según su mantenimiento. Ojo, según su mantenimiento. Igual es muy interesante que el alumno empiece a entender que es elemental que el neumático tenga una serie de características. La primera, yo creo, no sé, alguien me podrá contradecir, pero yo creo que la más elemental de todas, una presión de inflado bien acertada. Una presión de inflado bien acertada nos aporta la mayor seguridad que pueda aportarnos la conducción de cualquier vehículo. Y es que todos sabemos lo que es caminar a la pata coja. Vamos muy desequilibrados y tenemos que aumentar muchísimo nuestro esfuerzo corporal. El vehículo, cuando va a la pata coja, o sea, con una rueda desinflada, también consume mucha más cantidad de energía porque su potencia, la potencia de su motor, se malgasta por el desequilibrio de la tendencia a la circulación del rodaje de las ruedas. Y además, no solo gasta mucha potencia en ese apartado, sino que esto hace que conduzca o que conduzcamos un vehículo que nos está consumiendo más combustible del normal. Cuando este vehículo nos consume más combustible del normal, estamos emitiendo a la atmósfera mucha más contaminación de la normal. Y aquí en España ya la conducción económica, la conducción eficiente, ya empieza a ser un factor que preocupa también en los exámenes de conducir y ya no nos obligan a reducir todas las marchas o ya no nos obligan a arrancar siempre en primera marcha. Es decir, ya nos permiten realizar prácticas de conducción económica. Pero vamos a volver al neumático y a su mantenimiento, y yo creo que este podría ser el momento de empezar a introducirle al alumno la diferencia que hay entre que se utilicen neumáticos de unos o de otros componentes. El neumático de componente tradicional, de muy buena adherencia, por cierto, pero que presenta características de poca duración, aunque sea muy fiable, y el neumático de componentes más modernos, neumáticos ecológicos, neumáticos green, neumáticos que presentan un índice de rozamiento más bajo a la rodadura, que hacen que nuestro vehículo consume menos, pero que estos neumáticos necesitan condiciones de funcionamiento. Funcionan muy bien, pero funcionan muy bien cuando ya han rodado durante unos kilómetros, cuando ya han rodado durante unos minutos, es decir, necesitan temperatura iónica para dar la máxima eficacia de su frenada y lo que hacemos en estos casos es en la pista donde llevamos los vehículos, hacen unas prácticas
con una frenada neumático frío y una frenada con neumático ya un poco más rodado para que puedan observar la diferencia. Ya con el neumático en muy buenas condiciones de seguridad y en la misma pista, intentamos que entiendan la diferencia que hay entre subviraje y sobreviraje. Las dos cosas, bueno, yo es que esto he tardado mucho en llegar a entenderlo bien. Y es que siempre se ha tratado de decir que subviraje y sobreviraje son lo contrario, una de otra. Es un vehículo tendiente al subviraje, aquel vehículo que describe menos trayectoria de la acertada. Es decir, cuando el vehículo va por su trayectoria y en vez de continuar con la trayectoria que tendría que continuar, si describe erróneamente menos trayectoria o una trayectoria más abierta de la que el conductor pretende, se dice que ese vehículo es un vehículo con tendencia subviradora. Es decir, hace menos curva de la que se le programa. Y tiene tendencia más sobreviradora aquel otro vehículo que, al contrario, sí que tiene programada una curva, pero por efectos de descolgado y pérdida de adherencia en el eje posterior, acaba realizando un poquito más de curva de la que se le ordena hasta el plano de que el morro entra un poco más de la cuenta descolgando de la parte de atrás. Se dice que este vehículo es subvirador y que este vehículo es sobrevirador. Este se va de adelante, describe una trayectoria más abierta de la parte anterior y este describe una trayectoria más abierta de la parte posterior. Aparentemente, estos dos efectos aparentemente parecen el contrario uno del otro. Y yo creo, después de mucho tiempo, he llegado a la conclusión de que los dos efectos son exactamente el mismo. No son diferentes, ni el contrario. ¿Por qué esos vehículos pueden ser subviradores o por ser sobreviradores? Pues siempre van a ser uno u otro por exceso de energía cinética acumulada en el eje de tracción. Y el exceso de energía cinética acumulada por eje de tracción, que por cierto se generará por potencia y por motricidad, hará que el vehículo describa una trayectoria más rectilínea. Eso sí, diferente es que su trayectoria rectilínea se produzca en el eje delantero tratando de llevárselo de frente, a que su trayectoria rectilínea se produzca en el eje trasero, obligando al vehículo a un descolgado más rápido, entrando más hostilmente en el interior de la curva. Pero el efecto es el mismo. El efecto es el mismo. Exceso de energía cinética acumulada en el eje de tracción generan una inercia de lanzamiento que hace que ese eje de tracción se vaya recto. Otra cosa es que el eje de tracción sea el delantero o que el eje de propulsión sea el trasero. Esta es la diferencia. Y al alumno tampoco es tan difícil hacérselo ver. Vamos a empezar a hablar del subviraje, tendencia de los vehículos a describir menos curva de la que se le ordena. Esta es una particularidad a la que son muchos más dados los vehículos de tracción delantera. Pero ojo, atención, yo entiendo que un vehículo puede ser muy subvirador con una tendencia muy sobreviradora, o un vehículo puede ser muy subvirador y su tendencia a cambiársele. Por ejemplo, un vehículo pequeño, utilitario, de forma huevo, un Renault Clio, un Opel Corsa. Un Renault Clio es muy subvirador, un Opel Corsa no es tan sobrevirador. Un Renault Clio muy subvirador, inicialmente por sus tendencias más naturales, le cargamos mucho el cofre en la zona de la maleta y hacemos que ese vehículo sea menos sobrevirador y más sobrevirador. Es decir, la tendencia de los vehículos puede cambiarse o por la carga, o por la distribución de la carga, o por el estilo de conducción de su conductor. También es una característica importante para nosotros mismos o para nuestra tranquilidad el saber que los conductores más nobles y con menos conocimientos son conductores que van a agradecer más que el vehículo sea subvirador. Esa tendencia del vehículo a escaparse de frente, en el momento que el conductor no sepa muy bien lo que hacer,
lo más normal es que se asuste. Y si se asusta, seguramente suelta el acelerador. O incluso toca ligeramente el freno. En el momento que suelta el acelerador o toca ligeramente el freno, concentra mucha cantidad de transferencia de peso hacia adelante y hace que la suspensión delantera se comprima un poquito más. Por lo tanto, tendrá más fuerza centrípeta en el eje delantero y el vehículo responderá mejor. En un vehículo con tendencia subviradora, la respuesta más natural por parte de la inmensa mayoría de los humanos de asustarse y soltar el acelerador o tocar el freno les favorecerá. Y esto hace que los conductores nobles puedan ser también conductores realmente seguros. Después aclararemos un poquito más de detalles con respecto a esto, porque tenemos la otra parte, la parte del vehículo que tenga una tendencia natural más sobreviradora, es decir, prefiere este vehículo, es más tendente a marcharse de costado, descolgar la parte posterior y hacer una curva más cerrada de lo normal. Aquí, generalmente, por esta clase, es por donde empezamos en una conducción avanzada, con alumnos reales. Con alumnos reales es en esta clase donde empezamos y en la mayor parte de los casos ponemos unos patines en los ejes de las ruedas traseras, puedo mandaros fotografías, ponemos unos patines en los ejes de las ruedas traseras y obligamos al vehículo a que sea, bueno, muy sobrevirador en este caso. Lo que pasa es que para esta conducción se necesitan conductores un poco más expertos, ¿o no? O con esta práctica lo que pretendemos es hacer que los alumnos comunes y corrientes se vuelvan más expertos. Y trataremos de que entiendan perfectamente cómo mover el volante y dirigir una maniobra de contravolante. Pero atención, esto tiene un peligro. Por eso pongo aquí lo de grupo de riesgo. Esto tiene un peligro porque los conductores muchas veces, si aprenden a hacer muy bien esta maniobra de contravolante, no siempre la usan para conducir más seguros. No siempre la usan para conducir más preventivos. A veces la usan para aumentar la velocidad y aumentar el riesgo. Y con eso es algo que tenemos que tener cuidado. A veces hay alumnos que por su perfil es mejor no enseñarles cosas que no se pueda. ¿Y por qué digo no enseñarle cosas que no se pueda o que no se deba? Porque aquí viene la otra parte. Atención, el contravolante clásico es algo que puede ser medio peligroso. Y puede ser medio peligroso por dos razones. Primero, sí, es espectacular. Tú, cuando intentes decirle a un alumno que se aprenda a hacer muy bien el contravolante, este alumno quedará maravillado seguramente y pasará a ser un alumno de posgrado. Pero ojo, porque el contravolante, primero, no siempre nos funciona en el 100% de los casos. Existen curvas muy rápidas que se dan a mucha velocidad y el contravolante me va a funcionar en el 100% de los casos. Pero existen curvas muy lentas que se dan a poca velocidad o curvas de radio muy cerrado que el contravolante en un momento determinado puede ser contraproducente, contradictorio. ¿Por qué? Porque en las curvas muy cerradas o en los ganchos de montaña existen derrapes que me favorecen, existen derrapes que me ayudan a dar la curva. Y el contravolante, mi experiencia, ojo, perdón, porque yo tampoco puedo estar al 100% muy seguro de todo lo que digo, solo hablo con mi experiencia. En mi experiencia, el contravolante es algo que se aprende tan fácil que luego se escapa demasiado automáticamente. Es decir, como aprendas a hacerlo, se te escapa sin querer, sin pretender. Es más, en el momento que estés notando que el coche esté derrapando, es muy probable que tu mente esté moviendo el volante ya correctamente para evitar ese derrapaje. Y si lo mueve de forma automática, es posible que te salgas fuera de la calzada, porque si el vehículo en esta curva se me escapa de atrás hacia este lado, está ayudando a que el morro se me ponga bien. En el momento que he hecho involuntariamente el contravolante, estoy ayudando a que el vehículo se me salga. En los cursos de vigilancia para la policía, para el ejército y para escoltas, no
les enseñamos la maniobra o las clases de sobreviraje o de contravolante al principio. A este sector, dejamos siempre esa clase para el final, porque enseñarles o hablarles de sobreviraje al principio implican que luego no permitirán que el coche derrape en otras maniobras que se tienen que aprender. Insisto, esto es algo que se aprende muy rápido. Es algo que se aprende con una simple explicación y no te digo nada que encima le pongas unos patines al coche para que vean cómo funciona, que se aprende mucho más rápido todavía. Es decir, esta es una de las posibilidades. Se aprende muy rápido y las maniobras de sobreviraje en algunos casos son negativas, no nos ayudan. Pero es que hay otro problema. En la actualidad, la mayor parte de los coches más modernos llevan un ESP, un control de estabilidad de última generación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los vehículos que incorporan control de estabilidad de última generación llevan un sensor de giro en la caña de la dirección, que esto es lo mismo o parecido a decir que esto le da ojos al coche. El coche puede detectar la velocidad, puede detectar la frenada, puede hacer un montón de mediciones, pero ver no ve. No ve relativamente, porque si el fabricante le coloca un sensor de giro de la dirección que le manda información a la unidad electrónica de control, apreciando la cantidad de giro que mete el volante, el conductor en el volante en cada curva, le estás diciendo a la unidad electrónica de control cuántos grados de curva tiene, si es lo mismo que si el coche viese. Atención, en los coches que aporten ESP, control de estabilidad de última generación, los conductores no los podemos educar a que hagan contravolante. Luego hablaremos de contravolante, pero no los podemos educar, porque educar a estos conductores a que hagan contravolante significaría que cambiaríamos las unidades de medida de la unidad electrónica de control y la formulación se pararía. Tendría que empezar a recalcular de nuevo. Con lo cual, aunque le llevase muy poco tiempo recalcular de nuevo, habría unos instantes que el ESP no nos estaría ayudando a trazar esa curva. Es decir, si la unidad electrónica de control es capaz de hacer un cálculo preventivo de la curva y es capaz de hacer un cálculo teórico para que luego al llegar el vehículo a la curva sea capaz de hacer un cálculo y un posicionado exacto, si nosotros paralizamos esa medición por un movimiento erróneo del volante, estamos retrasando los elementos de ayuda y eso no nos conviene. Por lo tanto, yo a ustedes les diría, señores, para apuntar, atención, cuidado con explicación contravolante. Luego explicaré un poco más concienciadamente lo que es el contravolante. Pero atención, que estos conductores que ya sepan hacer el contravolante muy bien, deberíamos advertirlos siempre de que hay dos inconvenientes. A modo de repaso, porque me interesa muchísimo que eso les quede muy claro. Es mi conocimiento, nada más. Cuidado con el contravolante, que tiene aspectos negativos. El primero de los aspectos negativos es que hay derrapes que nos favorecen y hacer un contravolante podría ser deshacer ese derrape que me está favoreciendo. Si me está favoreciendo y lo deshago, no me estoy ayudando. Y lo segundo, cuidado con ESPs de última generación que no se puede hacer contravolante. Muy bien, contravolante. ¿En qué consiste hacer contravolante? Pues la explicación más elemental de contravolante y en todos los manuales de conducción que encontrarán por ahí se resumirá con dos frases. Contravolante significa girar el volante para el mismo lado que el coche está derrapando. Aunque cuando tú le preguntes a tus alumnos te dirá, no, tengo que girarlo al lado contrario. En el momento que lo gires hacia el lado contrario, estarás favoreciendo que el vehículo derrape. Estarás ayudando a que derrape. Pero esta explicación es tan fácil como en una mesa mover una maquetita de una simulación de un coche y ya lo entiende de esa forma tan fácil. Lo entiende, girar el volante sistemáticamente. Ojo a la palabra sistemática. Ojo a la palabra sistemática, porque realmente es así. Sistemáticamente se gira el volante para el mismo lado que el coche esté derrapando de la parte trasera. Sin excepciones. Así de fácil. Se resume hojas y páginas que nos podemos encontrar en Wikipedia
para explicar el funcionamiento de un contravolante. Sin embargo, les estoy diciendo que en determinados casos no se puede hacer. O sí se puede hacer. Pero yo cambiaría ese concepto contravolante sistemático y antiguo. Lo cambiaría por una definición más moderna. Yo creo que más moderna, mejor dicho, más exacta. Que esa definición más moderna o más exacta, primero, es mucho menos espectacular. No es una explicación para que nuestros alumnos nos aplaudan, pero es una solución muchísimo más segura que me servirá, ahora sí, me servirá en el 100% de los casos, incluso cuando mi vehículo me derrape en un derrape que me favorezca, o también me servirá para los vehículos más modernos con ESP de última generación. Yo ya no digo a mis alumnos que el contravolante consiste en girar el volante sistemáticamente hacia el mismo lado que el coche está derrapando. Yo ya le digo, hace años que le digo a mis alumnos, levanten ustedes la vista y orienten el volante hacia el centro de su calzada o hacia el centro de su carril. No es espectacular lo que les estoy diciendo, pero los va a salvar en el 100% de los casos, porque si el derrape me favorece, con girar el volante tan solo hacia el centro de mi calzada o hacia el centro de mi carril, por favor, solo falta que aplique fuerza en mi eje motriz y que el coche se vaya hacia donde yo he puesto la dirección. Es decir, apuntaré con la dirección y presionaré el acelerador con mi fuerza de tracción para ir hacia donde yo quería. En la explicación y en el coche más antiguo me va a ayudar. Pero me va a ayudar en el 100% de los casos, porque aquí no hay diferencia entre que el derrape me era negativo o el derrape me favorezca. Y, por otro lado, si el vehículo llevase un ESP de última generación, yo lo que no puedo hacer es hacer un contravolante muy sistemático, porque si hago un contravolante muy sistemático, el cálculo teórico de la unidad electrónica de control no coincidirá con el giro de la dirección que yo le he dado al sensor de la caña de giro. Pero si yo oriento el volante, incluso con el ESP más moderno, hacia el centro del espacio al que quiero acudir, hacia el centro de mi calzada o hacia el centro de mi carril, estaré reforzando el cálculo teórico del control de estabilidad y solo me faltará acelerar para que el coche vaya. Ah, no, señores, pero es que no es así. No es así. Es que si yo consigo poner el volante perfectamente alineado hacia donde yo quiero ir, estaré haciendo que el giro de mi volante coincida con exactitud con el cálculo teórico del ESP. Entonces, la unidad electrónica del control retrasará la aparición del control de tracción y me permitirá acelerar, porque es que si no, no me va a permitir acelerar. Esa es la cuestión. Yo creo que una explicación correcta de uso de contravolante es dejar de decirle a la gente que se gire sistemáticamente hacia donde el coche está derrapando, que lo orientemos, levantemos la vista y orientemos hacia donde queremos ir y esto nos dará muy buen resultado, pero la explicación será menos espectacular. Y eliminará este problema de grupo de riesgo. Es decir, los vehículos ya no serán, o los conductores ya no serán conductores de tanto riesgo. Pero ojo, atención a este detalle. Y atención a este detalle lo digo porque esto, yo tampoco he encontrado nunca información sobre esto. Esto también es mi experiencia. A modo de resumen, diríamos que su viraje es cuando un vehículo me va de frente y me describe menos curva de la que yo le ordeno. Y cualquier manual te dirá que la tendencia más natural por parte de cualquier conductor no muy experto sería soltar el acelerador o incluso frenar. Cuando hablemos de sobreviraje es cuando el vehículo descuelga de la parte de atrás y ahí la solución más inmediata sería pisar acelerador y enderezar la dirección. Pero es que aquí hay un fallo. En estas enciclopedias, a mi juicio, hay un fallo. Y es que no se está haciendo diferencia ninguna sobre las tendencias más naturales de los vehículos
a la respuesta que me puede dar un vehículo cuando tiene falta de adherencia a su neumático. ¿De verdad me dicen ustedes con la mano en el corazón, y esta es una pregunta para cada uno de ustedes que no hace falta que contesten en alto, de verdad me dirían ustedes que cuando el vehículo se va de frente y lo hace por falta de adherencia, soltar el acelerador o frenar les favorecería cuando el neumático delantero no tiene adherencia? Yo creo que no, ¿verdad? Y si el vehículo está derrapando de la parte de atrás por falta de adherencia, nieve, hielo o lo que sea, ¿devolverle el acelerador a la parte de atrás le va a favorecer? Yo creo que no, ¿verdad? Por lo tanto, a nuestros alumnos empecemos a hablarles de esa diferencia. Una cosa son las tendencias más naturales del vehículo de por sí y otra cosa totalmente diferente es la respuesta que el vehículo me pueda dar en función de la falta de adherencia. Por eso debo de tener ojo con algunos de estos detalles. A la hora de que un vehículo me derrape, ayudaré a mi alumno con explicaciones y con pequeños ejemplos. Si me derrapa adelante, yo podría pedirle que me ayude a aportar o iluminar con ejemplos soluciones posibles. Este vehículo que vemos en la fotografía está tratando de tomar una curva según su plano desde donde viene hacia su derecha. Vamos a pensar por un momento que este vehículo no es capaz de responder al giro que se le está planteando. Cuando el vehículo no es capaz de responder al giro que se está planteando, bien por falta de adherencia o bien por tendencia natural del vehículo, es que nos estamos consumiendo mucha adherencia del neumático en su plano transversal. Por lo tanto, no tenemos respuesta de adherencia suficiente y el vehículo es probable que gire un poco mejor si enderezamos un poco más la dirección. Es decir, cuando por exceso de velocidad o por falta de adherencia el vehículo no gira todo lo que nosotros planteamos, esto puede ser que se solucione sacando giro y enderezando un poquito la dirección. Esto a veces hay alumnos que no lo entienden fácil, pero se llevan una pista y se les explica. Si giramos demasiado la dirección, el vehículo puede que no gire todo lo que nosotros pretendíamos. Es decir, cuando hemos consumido mucha adherencia de un neumático con exceso de giro, tendremos la necesidad de sacar un poco de giro para que el vehículo responda. Bueno, yo no sé lo que opinan ustedes, pero yo creo que cualquier alumno, cuando el vehículo no le obedece al giro, yo creo que lo primero que hace es girar más el volante todavía, y eso es negativo. Hay que explicárselo, no queda otra. Pero también podríamos llevarlo a una pista en donde, en vez de decirle que saque un poco al giro, que se vaya a la solución número 2, y es que enderece la dirección. Aquí, posiblemente, a esta clase tendríamos que incorporar un elemento a mayores, que es un límite de adherencia. ¿Qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede llegar y qué es lo que ya no se puede hacer? Porque si yo enderezo la dirección, ya que el vehículo va muy rápido y no obedece su neumático a la adherencia, basta con que enderece la dirección y no me girará, pero al menos me frenará. Es probable que choque, pero chocaré más lento. Ya estaré modificando la situación. Según ese ejemplo número 2, si yo enderezo la dirección, esto es poniendo ejemplos, para que vosotros tengáis ejemplos a los que comentar o que llevar a la pista de pláticas. Si yo enderezo la dirección y consigo sacar velocidad, poco me importa el giro, porque al sacar velocidad seguramente me haya puesto por debajo del límite de adherencia. Entonces, ahora, solución número 3, he bajado la velocidad, me pongo por debajo del límite de adherencia y ahora podría girar la dirección y el vehículo empezará a obedecer de nuevo. Solución número 4, podría repetir tantas veces la solución número 3 como fuese necesario hasta completar el giro. ¿Y cuál sería la solución número 5? Bueno, esto quedaría para una clase posterior y la solución número 5 es mucho más difícil de explicar técnicamente y consistiría en trocar o cambiar la tendencia subviradora del vehículo por una tendencia más sobreviradora. Y eso ya me llevaría un poquito más de tiempo explicarlo. Por lo tanto, de momento avanzamos. Y nos vamos al ejemplo más subvirador. Y yo creo que aquí esto es muy fácil llevarlo a la práctica, pero yo creo que esto es suficiente con explicaciones teóricas. Contravolante sistemático consiste en girar el volante hacia el lado que el vehículo me está derrapando de la parte trasera.
Pero más modernamente, yo ya tengo que coordinar mucho mejor la potencia de aceleración con la cantidad de curva que me quede de dar. Yo tengo que educar a mis alumnos para que levanten la vista y orienten la dirección perfectamente hacia donde quieren ir. Pero este es un poco más complejo, ya que requiere de una aceleración. Es decir, requiere que el vehículo tenga una aceleración tanto en su eje de tracción como en su eje de propulsión, para que el efecto de la aceleración contrarreste la fuerza centrífuga que genera cuando está derrapando. Lo malo es que esto no es una aproximación, no es un cálculo aproximado. Tiene que acelerar una cantidad muy exacta, es decir, tiene que acelerar una cantidad tan exacta que la fuerza centrífuga que genere esté compensando el descolgado del vehículo, y esto ya un conductor tiene mayores dificultades para acelerar en su cantidad más exacta. Hay que explicarle muy bien, hay que llevarlo a hacer prácticas hasta que lo consiga, pero ya no es tan fácil. Sí que podría recordar, sí que podría indicarles un truco, ¿no? Una fórmula que da solución, que nosotros las hemos aprendido con estos cursos a personas mayores de 65 años. En personas mayores de 65 años hemos visto que era imposible enseñarles a acelerar cuando quieren deshacer el descolgado del vehículo, y a estas personas les enseñábamos a pisar el embrague y desconectar la transmisión. Bueno, yo ya sé que de entrada suena muy raro. Hombre, toda la vida diciéndole a nuestros alumnos que no pisen el embrague, que no desconecten la transmisión, y ahora resulta que les decimos que sí pisen el embrague y que desconecten la transmisión. Mirad, vamos a retroceder un segundo. ¿Qué pasaría si en el momento que tuviese que acelerar, acelerase un poquito de más? Cuando el vehículo me está derrapando a la parte de atrás, si acelero un poco de más, generaré efectos de centrifugado en la parte posterior, y si ya no tenía adherencia, ahora va a tener menos adherencia todavía, con lo cual obligaré a que ese vehículo, facilitaré que ese vehículo centrifugue y se me vaya de atrás. Pero, ¿y qué pasaría si en vez de acelerar de más, acelerase de menos? Generaría un efecto de traslación de masas hacia el eje delantero, cargaría de peso al eje delantero y desprendería peso del eje posterior, del eje de atrás. Si el eje de atrás me pierde peso, derrapando estaba y derrapando sigue. Por lo tanto, una de dos: o acelero exactamente lo que le corresponde, o si no, piso el embrague, desconecto la transmisión, dejo que el vehículo vaya libre, y si ustedes se dan cuenta, pisar el embrague es lo más parecido que hay a no acelerar de más ni de menos, solo que esta explicación tampoco es muy espectacular, pero los alumnos, sobre todo los alumnos que no llegan a un entendimiento fácil y rápido, lo agradecen mucho porque son capaces de dar la curva. Es más, es lo primero que hace un vehículo con cambio automatizado más moderno. No digo con cambio automático, sino con cambio robotizado. En una situación de ese estilo, en el momento en que va a entrar el DSP, lo primero que hace es anularte la transmisión para que las ruedas giren libres y el SP pueda controlar el giro. Pero ya digo, no es una explicación muy, digamos, espectacular, aunque los alumnos la agradecen. Y volviendo a que antes les he dicho que volveríamos a hablar de las fuerzas que de alguna forma operan en el neumático y también de sus adherencias, las habíamos descrito en dos adherencias posibles o la misma con dos comportamientos diferentes: uno longitudinal condicionada por la transmisión, aceleración y freno, y otra adherencia transversal condicionada por la propia adherencia del neumático, por su propio mantenimiento y también por el giro de la dirección. Cuando un vehículo va rodando un poco perdido de control, el neumático actuará haciendo o imprimiendo en el suelo fuerza en los dos planos, tanto longitudinal como transversal, pero el esfuerzo longitudinal restará presión a la adherencia transversal, y transversalmente pasará lo mismo con respecto a la adherencia longitudinal, con lo cual tendremos que concienciar a nuestros alumnos que empiecen a aprender. Ojo, nuestros alumnos no siempre tienen por qué ser alumnos muy nobles, también pueden ser alumnos muy avanzados.
tendremos que empezar a concienciar a nuestros alumnos que cuando el vehículo pierde adherencia en el plano longitudinal, soltando aceleración, ganamos potencia de giro, y cuando el vehículo no es capaz de describir el giro que le pedimos por sobre todo superficies de poca adherencia, ganamos sobre todo freno si sacamos giro de la dirección. Para ello, de alguna forma tendremos que dejar claro que en una situación normal, si un vehículo tuviese una cantidad de peso, vamos a poner por ejemplo 1000 kilos de peso, en una posición de reposo, atención, yo le llamo posición de reposo a cuando no hay fuerzas actuantes en el vehículo. Lleva una velocidad, pero la velocidad es uniforme, con lo cual el peso de ese vehículo va repartido más o menos igual. Ojo, que si pusiésemos el vehículo en una báscula no pesaría en parado lo mismo en el eje delantero que en el eje trasero, pero los ingenieros, cuando han hecho los planos de utilización de los vehículos, ya han calculado que los pesos vayan repartidos cuando el vehículo va en movimiento. Ahora bien, estos pesos se desestabilizan en el momento en que nosotros imprimimos cierta aceleración. Ganamos peso en el eje trasero, perdemos peso en el eje delantero. Un conductor avanzado tiene que gestionar muy bien esa transferencia de pesos, que en este caso al acelerar el comportamiento es totalmente al contrario de al frenar, que en el momento que frenemos simplemente soltar el acelerador. Cuando hablemos de explicaciones de técnicas de conducción, soltar el acelerador y frenar es lo mismo. En los dos casos es deceleración o en los dos casos es aceleración negativa, con lo cual en los dos casos, tanto soltando acelerador como tocando freno, el comportamiento del vehículo va a ser el mismo. Va a perder peso de la parte trasera y va a ganar peso en la parte delantera. Yo tengo que gestionar esto muy bien porque voy a trazar curvas. Y si voy a trazar curvas, habrá momentos en donde necesite variar el peso, o me interesará más peso en un eje, o me interesará más peso en otro eje. El conductor no puede conducir de forma muy uniformemente acelerada, porque de esa forma no gestionará bien sus transferencias de pesos y de masas en el vehículo. De hecho, fue necesario corregir los control cruiser, los controladores de velocidad, la velocidad crucero. Fue necesario corregirlos porque en las curvas muy abiertas, coches con velocidad crucero fijada se salían de la curva al final de la curva. Y es que no había el fijador control cruiser, velocidad crucero, fijaba una velocidad y la velocidad era la misma en la entrada en la curva, en el contacto de la curva o en la salida de la curva. Y no había transferencia de pesos, con lo cual no se ayudaba al vehículo a dar la curva. Por lo tanto, primera pregunta importantísima hacia nuestros alumnos. ¿Cómo debemos de trazar una curva? Bueno, aparte de con cuidado y con mucho control, también debemos de trazarla con conocimiento de algunos elementos de física. Y es que el no gestionar bien el peso de mi vehículo en la entrada de la curva puede implicar pérdida de control en los neumáticos y que exista una salida de vía. Es decir, que mi vehículo no sea capaz de dar una curva. A veces mis alumnos me preguntan, oye, yo me salí una vez en una calzada, en una curva, y yo no sé, tenía que haber algo en el suelo. Algo habría porque yo me salí y yo no pude hacer nada. Me salí y me salí. Se estuvo allí 2 horas esperando a que viniera la grúa para retirar el coche y los demás vehículos pasaban todos. Pero él se salió. Los otros no, pero él sí. Si hubiese algo en la curva, se saldrían o todos o casi todos. Pero cuando se sale uno solo, que es casi siempre, también puede ser no por un defecto físico en la curva, sino por un defecto humano en el cerebro del conductor, porque en el último momento soltó el acelerador, porque movió el volante, porque frenó, porque aceleró, por cualquier cosa. Es decir, por cualquier cosa que haya podido ser, ha podido modificar la trayectoria de pesos y de masas de su vehículo y ha desestabilizado la trayectoria del vehículo y se ha salido. Por lo tanto, además de con mucho control y con mucho riguroso orden, la entrada de una curva debe de hacerse soltando el acelerador. Soltando el acelerador lo que conseguimos es que cierta transferencia de pesos se vaya hacia adelante, comprimiendo la suspensión en el eje delantero, y esto
originará más fuerza, no centrífuga, sino centrípeta. Centrípeta es la fuerza que origina el rozamiento del neumático contra el pavimento. Si la suspensión delantera utiliza el peso de la carrocería para comprimir el neumático contra el suelo en las ruedas directrices, que siempre son las de delante en los vehículos, tendremos mayor rozamiento en la fase de entrada de la curva, que es donde necesitaré cambiar la trayectoria del vehículo. Sin embargo, en la fase de salida de la curva, ya tengo la fuerza centrífuga utilizada desde atrás y ya no tengo tanta necesidad de generar rozamiento en el eje de la dirección, porque ya tiene lo más crudo de la curva realizado. Por lo tanto, ahora es de justicia que en el centro de la curva devuelva el acelerador y vuelva a mandar peso a la parte trasera, porque en el momento que vuelva a devolver el acelerador, descargo peso del eje delantero y comprimo de nuevo peso en el eje trasero. Y esto me permitirá entrar mejor en las curvas. Pero aún así, para entrar en una explicación más correcta de la curva, siempre creo que es buena cosa definir la curva en partes. Tiene que haber una posición de entrada en una curva, tiene que haber un contacto con la curva y tiene que haber una posición de salida. Entrada, contacto con la curva y posición de salida. Y yo creo que para hoy, aunque podríamos hablar más de esto todavía, pero por el tiempo, que si no, luego Virgilio me riñe, tendríamos que hablar de al menos 3 trazadas posibles en esa curva. Nosotros aquí siempre llamamos trazada ideal a lo acertado, a lo adecuado, a lo correcto, a lo bien hecho. La trazada ideal es partir la curva de forma simétrica y, pintada de color verde, entrar desde el exterior, aprovechar el contacto y salir hacia el exterior. Pero me gustaría aclarar un detalle. Cuando hablemos de normas y señales, utilizaremos unos términos, y cuando hablemos de técnicas de conducción, también tendremos en cuenta algunas cosillas. Cuando hablemos de técnicas de conducción, no hay velocidad positiva, perdón, dije mal, dije al revés. No hay acelerador y freno, lo que hay es velocidad positiva o negativa. Es decir, ¿por qué velocidad positiva o negativa? Porque en los dos casos el efecto es el mismo, solo que puede ser en un eje o en otro eje. Y cuando hablemos de técnicas de conducción, no hay sentido contrario de circulación. Cuando se pinte la calzada, esto es nuestro sentido de circulación y los demás vienen por otro sitio. Utilizamos siempre solo nuestro espacio. Una trazada ideal se toma desde fuera hacia el interior y hacia el exterior. Pero atención a la trazada ideal. Porque la trazada ideal me servirá siempre cuando tenga buena visibilidad. Si no tengo buena visibilidad, estoy demasiado condicionado a esta zona de la curva y ahí puedo encontrar baches, puedo encontrar un vehículo estacionado o puedo encontrar cualquier otro obstáculo. Si no tengo buena visibilidad, la trazada ideal no es la acertada. Pero la trazada ideal tampoco no es la acertada cuando tengo contracurva. La trazada ideal es acertada si tengo buena visibilidad o si la curva acaba en recta y no hay contracurva. Pero también es ideal si, aun habiendo contracurva, si la siguiente curva coincidiese con el mismo lado. Esta curva a derechas, la siguiente curva a derechas otra vez. Perfecto, porque la salida de la curva anterior me generaría y gestionaría una buena entrada en la curva siguiente. ¿Qué pasa si esta curva fuera mucho más cerrada, si fuera un gancho de montaña o si tuviese contracurva a la otra mano? Entonces, esta trazada no me serviría para entrar correctamente en la otra curva y tendría que cambiarla por una trazada más segura, que es la que está pintada de azul, que simplemente consiste en retrasar el giro de la curva. Si yo en vez de girar desde el punto de giro, retraso el giro y giro más tarde, esto me permite entrar en la curva también mucho más tarde. Yo ahora aquí no estoy tan condicionado a ir a esta zona, ni tampoco a ir a esta. Puedo mover la dirección, perfecto. Hay muchos técnicos que discuten si esta trazada es mejor o peor, porque esta trazada en esta zona genera muchísimo rozamiento, ¿de acuerdo? A mí me llegó mucho convencerme de esto, pero al final me he convencido de que todo el rozamiento excesivo que genero en esta zona
lo gano en esta otra, que no hay rozamiento. Por lo tanto, entre trazada ideal o trazada retrasada, no veo demasiado problema. Lo que sí digo es que la ideal solo si tengo visibilidad, solo si no tengo curva o solo si la siguiente curva me coincide a la misma mano. Sin embargo, cuando sea un gancho de montaña, cuando no tenga visibilidad o cuando la curva siguiente me cambia de lado, entonces debo de cambiar la trazada ideal por una trazada retrasada. Otro día podríamos hablar más de esto. Pero lo más lógico, lo más común por parte de nuestros alumnos es que se vayan a la trazada adelantada, a la trazada prohibida, a la trazada que no se debe hacer. Y esta trazada me sacará, me expulsará siempre al exterior de la curva, quiera o no quiera. Con lo cual yo entiendo que no es lo mejor y tendríamos que plantearnos ejemplos en donde nuestros alumnos empiecen a entender bueno, que no es lo acertado y que deben de, bueno, pues de empezar a entender cuáles son las ventajas o los inconvenientes de estas posibles trazadas. Pues con respecto a esta parte, doy por finalizada esta clase. Yo creo que un poco excedido del tiempo, en tiempo, no sé, por lo que me decía, porque ahora también creo que lo adecuado sería que si alguien tiene alguna pregunta, no me importaría, en función de el tiempo que Virgilio nos aporte, porque creo que tenía ahora prisa para otra reunión. Tú dirás, Virgilio, la palabra es tuya. Yo tengo como 4 o 5 horas para poder continuar aquí. No, perfecto. No, vas en muy buen tiempo. Tenemos todavía 20 minutos más. Entonces no hay ningún problema. Podemos, vaya, si gustas contestar algún comentario. Ha sido muy buena tu exposición. Igual que la pasada. Te oigo muy mal, te oigo muy lejos, muy lejos, muy lejos, como si hubieras caído en un pozo. No, te digo que tenemos otros 20, 25 minutos que podemos continuar con algunos comentarios o preguntas. Está excelente. No sé si ya me escuchas un poco mejor. Sí, ahora perfecto. Perfecto, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario. Bueno, si no, arranco yo otra vez, ¿eh? Adelante, adelante. Si gustas, Espera un segundo, es que no oigo bien, no sé por qué no oigo bien. Voy a intentar colocar un casco, un auricular. Un segundo. Sí, claro. Aprovechamos, tenemos amigos que nos escuchan desde Argentina, España, Bolivia, ¿verdad? Colombia, Panamá, de México. No sé, algún otro país que se me haya pasado, ¿no? Bueno, estamos también probando el horario. Creo que fue bueno, pues fuimos hasta 25 personas a la vez. Entonces, la verdad es que ahorita esperamos a que regrese José Ramón. Pero sí, José Ramón se ofrece a ajustarse a nuestro horario y la verdad es que le cambiamos todo el horario a él de su siguiente día y pues no se nos hace muy justo, la verdad. Entonces, esta ocasión lo hicimos a este horario para no afectar tanto su sueño, ¿no? Pero bueno. Esperamos a que regrese José Ramón. Nos tocó, Emanuel, no sé si estás por aquí, Emanuel, que nos puedas contar. Nos tocó estar en la escuela de José Ramón. Bueno, pues lo siento, pero no encontraba forma de activar. Estaba intentando activar un cable que me permitiese más volumen. Ajá. No te apures, José Ramón. La verdad es que, bueno, nosotros te escuchamos muy bien. Sí,
sí tenemos que, digo, que nos escuches tú también, pero nosotros te escuchamos muy bien. Les comentaba que cuando nos hiciste favor de recibirnos en tu escuela, ofreciste unas clases precisamente de esto, ¿no? Vaya a hacer pruebas de derrapes, por así decirlo, más sencillo, la de subvirajes y sobrevirajes. Y a mí no me tocó poder ir, pero Emanuel sí fue. Emanuel nos puede comentar. No se preocupe. Sí, sí. Emanuel. Sí, te oigo, dime. Emanuel, no sé si nos quieras comentar no viniste, pero vamos, que los que vinieron, pero de todas formas, organizar por ahí un día que yo me desplazo. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. No, te digo, Emanuel a mí me ha comentado, como que no me oye, pero Emanuel me ha comentado que, bueno, fue una experiencia muy buena, incluso creo que llovió, entonces Sí, todavía llovió. más fácil el derrapar, y tiene varios coches equipados con unas ruedas adicionales, no sé cómo le llamas, patines o alguna Sí, forma, patines, sí. patines. Entonces tiene muy bien equipada su escuela, su autoescuela, de tal forma que tiene vehículos ahí destinados para estos ejercicios. O sea, esto que nos está explicando lo hace con unos vehículos BMWs con patines muy buenos. Y bueno, Emanuel como que estaba teniendo problemas, ahorita me escribió aquí por WhatsApp que estaba muy cortado, entonces por eso no comenta, pero Emanuel cuenta maravillas de esa práctica, que les fue muy bien. ¿Cuánto dura esas prácticas normalmente para un alumno avanzado? ¿Cuánto tiempo les das de práctica en ese tipo de coches con patines? Bueno, hacemos prácticas del entorno de 4 horas a lo más normal 8 horas. Con 8 horas ya reciben un curso genial. Con un curso de 2 horas de teoría y 6 de prácticas también reciben un curso genial. Y este mismo curso, pues para empresas a veces lo extendemos hasta las 40 horas más o menos. ¿Hasta 40 horas? Además, el mismo curso también lo impartimos en todo tipo de vehículos, camiones, autobuses, motos, en todo tipo de vehículos. Ok, perfecto. No, pues está excelente. Ahora, esto de los derrapes cambia cuando los vehículos traen el all-wheel drive que se llama o tracción en las 4 ruedas. Sí. Bueno, vamos a ver. No es que cambie mucho, ¿eh? No. Lo más fácil es decir que cambia. Eso es lo más fácil. Pero en realidad lo único que cambia es la intensidad de actuación por parte del conductor. Es decir, si un vehículo de tracción delantera que tiene una tendencia muy aproximada al subviraje, tendencia muy aproximada, pero eso no implica que un vehículo de tracción delantera no sea sobrevirador. Puede ser sobrevirador en un momento determinado. En el momento en el que el vehículo me esté sobrevirando, voy a tener que hacer lo mismo que si fuese un vehículo de propulsión trasera, que es más tendente a ser sobrevirador. Lo que pasa es que lo que cambia es la intensidad con la que tendré que utilizar los pedales. Es decir, yo tengo que devolver acelerador. En el momento que está derrapando, meto contravolante y ahora meto acelerador, devuelvo peso a la parte trasera para cargar el eje trasero con la misma presión que sea suficiente para contrastar los efectos del derrapaje. Vamos a ver. Yo esto a veces, cuando tengo tiempo, lo explico de la siguiente forma. Un satélite lo suben en el espacio hasta no sé dónde, ¿no? Hasta algún sitio lo suben y no se cae. ¿Por qué no se cae? No se cae porque lo suben hasta una distancia de la Tierra que apenas genera casi nada de fuerza de gravedad. Es decir, la fuerza de la gravedad apenas actúa sobre ese satélite y luego lo aceleran en una órbita, pero lo aceleran en una órbita giratoria, en una órbita circular. Por lo tanto, al ser circular, generaría una fuerza centrífuga que se saldría. Vale, pues lo aceleran con exactitud para que genere la fuerza centrífuga que necesita para contrastar los efectos de la gravedad. El conductor al vehículo tendrá
que acelerarlo la suficiente aceleración, generarle la suficiente aceleración que sea suficiente para contrarrestar los efectos del sobreviraje. ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. Eso tienes que nacer, tienes que ser muy dado, tienes que tener mucho adiestramiento, tienen que las circunstancias mostrársete muy a favor, muy paralelas o mucha suerte, digamos, ¿no? Por lo tanto, es por eso por lo que los vehículos de tracción delantera son, digamos, ciertamente más seguros para la inmensa mayoría de los mortales. Y eso no quiere decir que no se pueda aprender todo, pero esto es lo que hace que al haber mucha similitud entre que las fuerzas no sean positivas o negativas, es lo que hace que nos haya llevado desde nuestra escuela a decirle al alumno que ni aceleren, que no se molesten en acelerar. No, 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 desconecta la transmisión. Al desconectarse la transmisión, el vehículo va, sí, va un poquito perdido, va un poco flojo, bien, pero va. Pero Avanza, avanza, así es. Digamos que cortas el derrape a la hora claro, de... Sí. el vehículo va lo más cerquita de no acelerar de más ni de menos. Y esa es la ventaja. Y la gente consigue. A ver, nosotros creo que podríamos hacer clases muy espectaculares. Creo que podríamos hacer clases, por supuesto, muy interesantes y creo que muy espectaculares. Pero al final, del espectáculo se genera espectáculo. De la enseñanza de la conducción, lo que hay que generar es conocimientos, no espectáculo. Y la gente, nuestro deber es enseñarle a conducir. Y que lo hagan bien, y que tengan garantías de aprendizaje y garantías de seguridad, para ellos y para todos los demás. Una persona que en un giro pisa el embrague, a días de hoy no tiene mayor problema, porque los vehículos están apestadísimos de sistemas, y es que además, lo que hacen los vehículos actuales es desconectar la transmisión en el momento que actúa. Es más, a días de hoy en Europa ya tenemos muchos vehículos con el sistema de Eco-Roll, que te sacan la marcha si el vehículo se ve en problemas. Por lo tanto, despisar el embrague es lo más parecido a no acelerar de más ni de menos. Por otro lado, tenemos otra circunstancia. Es que hace años se decía que no se pisase el embrague. Se decía, incluso a riesgo de calado. No pises el embrague, no dejes que el vehículo vaya loco, vaya perdido, vaya suelto, incluso aunque se te apague. Pero es que esos vehículos, en el momento que se apagaban por la circunstancia que fuera, porque habías usado el freno, por lo que sea, como el vehículo tenía movimiento, al soltar el embrague, el motor se ponía a girar y arrancaba de nuevo. Es más, en pistas demasiado resbalantes, demasiado deslizantes, incluso les enseñábamos a apagar el motor, cortar el contacto, cortar la ignición y meter una marcha larga. Eso hacía como un efecto ABS. Pero en la actualidad eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer eso en la actualidad? Bueno, pues por muchas cosas. Lo primero es que si se apaga el motor, por mucho que sueltes el embrague, no se vuelve a arrancar. Los vehículos actuales o llevan inyector bomba o llevan common rail. Ni inyector bomba ni en common rail los vehículos arrancan si no es con el motor de arranque. Por mucho que sueltes el embrague, no consigues presurizar el sistema de inyección por encima de 1000 bares que necesita el sistema para arrancarse, con lo cual no se va a arrancar. Por lo tanto, si tenemos un coche con muy buenos sistemas, con mucha electrónica, en el momento que esté apagado, lo que tenemos es un hierro con ruedas, nada más. Pero no tenemos electrónica, no tenemos ayuda. Por lo tanto, tenemos que evitar el calado del motor a toda costa. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos otra característica que es quizás tanto o más importante. Cuando se hacían esas cosas era porque los elementos frenantes, los sistemas de freno, estaban muy limitados. Pero en la actualidad no tenemos ese problema. Los vehículos en la actualidad están sobredimensionados en los frenos. Los turismos sobredimensionados en los frenos. Las motos sobredimensionadas en los frenos. Los autobuses sobredimensionados en los frenos. Quizás los camiones estén más justillos porque puede ser que lleven mucho peso, pero todos los demás vehículos están sobredimensionados en el freno. Por lo tanto, déjale al freno lo que es del freno y deja la transmisión en lo que corresponde. Por eso es muy importante evitar el calado.
muy importante. Yo creo que es muy importante. En el momento que se nos apague el motor, toda la electrónica del vehículo dejará de funcionar. Y lo que es el coche automático, que no puedes embragar. Se desembraga solo. Aquí hay que diferenciar dos sistemas de cambio automático. Una cosa es el cambio automático y otra cosa es el cambio robotizado, que también tiene la modalidad de automático. Es decir, hay que diferenciar entre si es cambio automático tradicional de toda la vida, como supongo que serán la mayor parte de los coches que tenéis en Latinoamérica, porque aquí en Europa sí que estamos muy pobres de coches automáticos, ¿eh? Aquí la mayor Aquí parte de los coches hay son. muy poco clutch robotizado, muy, muy poco. No, Y ahí tenéis muy es poco automático. robotizado y aquí automáticos no tenemos. Aquí lo que tenemos es más bien robotizados. Okay. Por eso que Por ahí eso lo lo que dudo. tenéis es el automático tradicional toda la vida. Pero ahí no cambia el tema. Me da igual que sea robotizado que sea automático. En el momento que sueltes el acelerador en el coche automático, se vacían los líquidos de los convertidores, por lo tanto, se queda como si hubieses pisado el embrague. Va. Ok. Y si fuese robotizado, te pone el punto muerto automáticamente, con lo cual, igual que si hubieras pisado el embrague, igual, no cambia. A veces tememos hacer cosas que si pusiésemos el coche en funcionamientos de procesos o de sistemas automáticos, hacen cosas que nosotros no quisiéramos hacer. Pero hacen cosas que no quisiéramos hacer porque somos muy conservadores en nuestras etapas de aprendizaje y creemos que hemos aprendido a conducir de una forma determinada y que no hay más variantes de esas formas. Yo creo que sí, que deberíamos de ir evolucionando con la mecánica. La mecánica, hace años se aprendía a conducir un coche y a cambiar de marchas por sus revoluciones. A días de hoy, los cuentarevoluciones en los coches, los tacómetros de los coches, son negativos para el aprendizaje. Lo que pasa es que lo tienen que tener porque industria obliga en sus fichas de homologación a que tengan tacómetros, a que tengan cuentarevoluciones. Pero eso es negativo. Ya no se puede conducir de oído, ya no se puede conducir de oído. En un coche de potencia escasa, de potencia 1500 centímetros cúbicos, 70 caballos, va perfectamente a 50 kilómetros por hora en quinta velocidad. Y eso antes era impensable. Hace unos años era impensable ir en quinta velocidad por debajo de 80 kilómetros por hora. Pero es que hoy, cuando yo me saqué el carnet de conducir de camión, llevabas a una velocidad, una marcha exacta, tenía que ser exacta, aquella otra velocidad, otra marcha exacta, aquella otra. Los camiones que hoy tenemos en la autoescuela, da igual, pones quinta y igual van a segunda que van a 80, da igual. Entonces, ese camión que ahora mismo tiene esas características de mecánica moderna que hacen que su transmisión sea tan sumamente elástica, no se pueden conducir como aquellos camiones que había que conducirlos cuando hemos aprendido a conducir. Si la mecánica de los camiones ha cambiado, nosotros estamos obligados a cambiar nuestro proceso de aprendizaje y también nuestros métodos de conducción. Pero eso a la gente le cuesta, ¿eh? Sí, sí, yo lo entiendo lo que me estás diciendo, pero yo no conduciría así ni borracho. Claro, ese es el problema con el que tenemos que enfrentarnos en muchas ocasiones. No, muy bien. Pues muy claro todo. Muchísimas gracias. La verdad es que es un tema a lo mejor que no se toca mucho en las escuelas de México, no sé, en otros países. Ahorita tenemos gente acompañándonos de Argentina, de Bolivia, de España, de Colombia y de Panamá. Pero bueno, México tiene unos vehículos muy austeros, de tal forma que no tienen... ahí estás, José Ramón. Sí, sí. Ah, es que te había congelado, perdón. Muchos no tienen ESP, así a este grado, ¿no? Entonces, digamos, de las gamas altas son los que tienen electrónica y no todo el mundo tiene esto. La mayor parte, yo diría, no sé, un gran porcentaje, más de la mitad, o sea, cerca del 70% de los coches en México no tienen ESP. Entonces, eh, obviamente no hay ayuda en los derrapes, ¿verdad? Y bueno, varía mucho, por eso lo que tenemos el Latin NCAP contra el Euro NCAP es muy diferente porque los coches en Latinoamérica son mucho menos equipados
que aunque se produzcan en plantas latinoamericanas y se exporten, los locales los dejan con menos equipo, ¿verdad? Entonces, tenemos ese problema, ¿no? No tenemos tanta ayuda. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Tenemos que darte gracias dobles. Ahora hicimos el experimento también con este horario, nos fue bien, fuimos hasta 25 personas y vamos a compartirlo también en video. Y pues bueno, te agradecemos mucho, seguimos en contacto a ver en qué otra plática nos puedes ayudar y en qué momento. A mí me queda una duda, Virgilio. Adelante. Mira, la duda que me queda es que yo no tengo totalmente seguro que tanto el contenido de la clase del mes pasado como que sean lo que vosotros esperáis. Pero si no es así, yo estaré encantado de participar de nuevo cuando vosotros queráis o cuando me digáis, solo que si estos no son los parámetros acertados, indicarme por si puedo modificarlos. No, claro, digo, es muy interesante. Digo, yo a la hora que te comento que no lo hacemos tanto, es muy interesante conocerlo para poderlo hacer. No me refería a que no lo aplicáramos, al contrario, no se aplica por falta de regulación, por falta de experiencia, pero a la hora de conocerlo, pues lo vamos a tratar de aplicar, ¿no? Obviamente, como dices tú, para conductores más avanzados. Pero sí es no, han sido muy interesantes las dos clases. No, para nada, no te sientas, digo, como no, a lo mejor a la hora de dar el curso no ves la cara de todos, es complicado, pero ver cómo está reaccionando el grupo. Pero no, en realidad es muy interesante. Y sí te Bueno, vamos a las tomar caras la... tampoco conozco muchas ahí, pero, pero sí que veo, bueno, en especial daros las gracias a todos. Siento haberos estado dando la lata y robando de vuestro tiempo, pero sí que veo por ahí una cara conocida que es el señor boliviano José Mouzo. Muy buenas tardes, José. Así es. ¿Qué tal por ahí? Muy buenas, José Ramón, muy buenas, Virgilio, ya le he saludado antes. No estamos en Bolivia todavía, como bien sabes, estamos pasando unos meses en nuestra querida tierra, pero pronto volveremos a Bolivia a enseñar a manejar maquinaria pesada y posiblemente metamos también enseñanza de vehículos livianos como turismos, camiones y demás. Pues nada, por mí, si tenéis más preguntas, encantado, yo tengo tiempo y si no, pues nada, entiendo que Virgilio tiene mucha prisa y también saludos a Emanuel, que no he tenido la ocasión de saludarlo hoy. Emanuel. Bien, no debe de oír. De la Buenas misma tardes forma, a todos. saludos a todos los demás. Excelente. Lupita, ¿quién más veo por ahí? Antonio, Blanca, es que no, Olga, es que no conozco, pero espero llegar a poder conocer a toda esta gente, Elsa, Daniel, Martín, gracias a todos. Claro, te vamos a invitar que vengas acá a México para que te conozcan todos. Te agradezco mucho, José Ramón, y sí tenemos un poco de prisa porque se nos empalma con otro evento y bueno, fue algún error ahí aquí mío de logística, pero bueno, estamos a tiempo. Te agradecemos mucho y quedamos pendientes. Aprovecho para avisarles que tenemos un evento próximo. Vamos a tener un curso muy interesante para noviembre. Muy interesante. Luego les comentamos bien el fondo. Nomás quiero seguirles comentando que eso es lo que va a sustituir a la convención, que no se va a poder llevar, no se pudo llevar en persona, presencial, pero bueno, va a ser este curso de directores que vamos a tener. Muy bien, José Ramón, te agradecemos mucho y nos despedimos. Agradecemos a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches, buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Bye bye. Muchas gracias, bye bye. Saludos.